Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico, su programa semanal, gracias a la Coordinadora Republicana. Mi nombre, Alberto Bayac, en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, estamos analizando el acontecer nacional del fin de semana. Comenzamos con el programa. Pero antes comentarles que hoy día celebramos los 100 días de silencio absoluto del presidente Pedro Castillo, un mutismo total, el no saber qué responder a la prensa libre e independiente. César Hildebrand y el periodista Nicolás Lucar en su momento dieron el primer paso a nivel nacional en entrevistas ciertamente opacas, deslucidas, que parecían publireportajes, para desnudar luego Fernando del Rincón, un periodista mexicano de CNN, y dar la estocada final que delató pues, a un mandatario sin ningún tipo de preparación, sin inteligencia, sin erudición, y que por eso justamente se ha producido en este tiempo un mayor distanciamiento y un hermetismo total con la prensa nacional. Rosa Bartra, Mónica Yaya, bienvenidas al programa. Buenos días. Buenos días, Rosa. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos nuestros seguidores. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo vas? Buenos días, Alberto. Buenos días, Mónica. Feliz de volver a compartir un viernes más. Sí quiero tomarme un minuto para saludar al prócer de la independencia, benemérito de la patria, a don José Faustino Sánchez Carrión. El día de ayer, 2 de junio, se ha conmemorado un año más de su partida al más allá, desde donde estoy segura sigue viendo cómo sus ideas de republicanismo, de libertad, de propiedad, de ciudadanía, no han logrado consolidarse del todo y en este momento están en un grave peligro. Así que creo que es un buen momento para recordar cómo se fundó nuestra república, cuáles son los valores que sustentan la república, por qué es que los poderes deben ser independientes y por qué es que se debe buscar siempre la probidad en los funcionarios públicos, especialmente en los que administran justicia. Honor y gloria a José Faustino Sánchez Carrión. Gracias, Rosa. Mónica, buenos días. Hola. ¿Cómo vas? Muy bien. Contenta de estar aquí. Preocupada por muchas cosas que suceden en el Perú, tragedias personales que se originan por la mala gestión de quienes nos gobiernan. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar y el programa quedaría muy corto. Sí. Me siento la verdad algo preocupada por las personas que vienen sufriendo el abuso del poder económico, del poder político. Hay personas muy humildes, muy pobres, que no pueden luchar contra eso y están esperando que quienes tenemos algo de voz en los medios de comunicación los apoyemos, porque las autoridades peruanas les han dado la espalda. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Mónica. Primer comentario de la noche, Rosa Bartra. Rosa. Voy a tomar, Alberto, el primer tema que acabas de incorporar. Pero sí creo que voy a diferir un poquito con respecto a la connotación que le has dado. 100 días de celebrar el silencio de Castillo. Creo que no es para celebrar. Y yo estoy segura de que lo has dicho en sentido figurado y seguramente con ironía ironía fina, claro. Con esa ironía que te caracteriza además, la tuya, la de Alberto, porque es realmente terrible que tengamos 100 días de un presidente que solamente se dirige al auditorio que a él le conviene.
¿Y por qué es malo? Porque podríamos decir finalmente, si no tiene nada bueno que decir, mejor que esté callado. Después de todo, para escuchar frases como yo no quiero un medio ambiente, yo la quiero completo, o varias de las desafortunadas frases que él ha sostenido cuando se ha dirigido a la nación, cuando se ha dirigido a la gente, diríamos que tal vez sería mejor que esté callado, pero no es así, porque es un momento de inestabilidad grande en la cual se necesita, momento en el cual, perdón, se necesita escuchar al primer mandatario, se necesita que responda ante los medios de comunicación. Desgraciadamente, los medios de comunicación que ahora exigen y que ahora le cuentan los días, sería bueno que recuerden la sumisión y cómo se comportaron frente a Martín Vizcarra al permitir que escogiera las preguntas que iba a responder, que lo someta a un sorteo y que responda solamente lo que él quería sin permitir repreguntas. Es decir, tenemos un serio problema con respecto a la forma en la cual los últimos mandatarios se han dirigido a través de los medios de comunicación, que empezó de forma terrible con el inefable Vizcarra y que se ha empeorado con esta gestión. Desgraciadamente, creo que tenemos que hacer más presión y empezaremos pues con una campaña para que Castillo hable, pero que hable bien. Así es, Rosa. Nunca antes en la historia republicana, creo yo, ha habido un mandatario, un presidente de la República que huía de la prensa con una especie de pánico escénico, ¿no? Ha contribuido a crear una especie de muro de contención con la prensa, evade todo tipo de comunicación. Entonces, este es un serio problema que tenemos nosotros porque el presidente encarna a la nación y la nación quiere escuchar qué planes y qué proyectos tienen políticas públicas y en Estado-nación para que nosotros podamos entender, para que podamos comprender cuál va a ser realmente la línea programática de su gobierno. Entonces, este mutis, este silencio permanente y absolutamente recurrente, pues no le hace nada, ningún favor a su gobierno. Rosa. Creo que le toca a Mónica, sin embargo, quiero cerrar. No le hace ningún bien a la democracia, no le hace ningún bien a la transparencia, no le hace ningún bien a las formas republicanas. Perdón, Mónica. De acuerdo. Mónica. Claro, lo que sucede es que el señor Pedro Castillo está siendo mal asesorado por falsos estrategas jurídicos, ¿no? Y está siendo mal asesorado no solamente porque está callando en lugar de dar explicaciones al pueblo que las está esperando, sino porque sus voceros son reconocidos por su agresividad, por la patanería, por la soberbia con la que contestan, porque creen que ni ellos ni el presidente le debe explicaciones a nadie, porque creen que pueden burlarse de quienes votaron por ellos y no pasó nada, ¿no? En consecuencia, haciendo las sumas y las restas, si al señor Pedro Castillo le conviene quedarse callado porque no tiene ninguna explicación para, por ejemplo, para el tema del plagio, de su tesis, si eso le pudiera haber convenido algo, los voceros que tiene, Aníbal Torres, su abogado Benji Espinosa, la propia Dina Boluarte, realmente generan en la opinión pública desagrado, generan rechazo, porque no pueden ocultar su soberbia, ¿no? Yo creo que está siendo pésimamente asesorado y el resultado es que ya más del 80% de la población rechaza la continuación de su gobierno y el gobierno de su grupo. Entonces, creo que quien más sale perdiendo políticamente es Pedro Castillo. La ciudadanía está cansada de él y necesita en realidad, además de tener una opinión pública desfavorable, no solamente se trata de la opinión, de lo que piensan los demás sobre él, sino del daño enorme que está haciendo a la economía y a la moral del país. Entonces, es necesario que el señor Pedro Castillo y toda su banda
se vayan, y así ya lo ha determinado el pueblo. No va a renunciar porque no tiene sangre en la cara, porque la renuncia sería la puerta abierta quizás para la cárcel. No lo va a hacer. Entonces el pueblo sigue confiando en el Congreso. Yo sigo esperando que el Congreso tome el toro por las astas, que asuma las funciones que tiene, que inhabilite tanto a Dina Boluarte como a Pedro Castillo para seguir ejerciendo los cargos de presidente y en el caso de Dina Boluarte también de presidenta de la República, porque además hay un informe de Contraloría que ya recomienda al Congreso de la República adoptar las acciones correspondientes, porque en el caso de Dina Boluarte, ella no solamente ha venido ocupando la presidencia de un club, sino que al mismo tiempo, al ser ministra, tiene bajo su supervisión a los alcaldes, a las municipalidades, ¿no? Porque son los alcaldes los que piden precisamente a la ministra del MIDIS el presupuesto necesario para abastecer a las ollas comunes. Es decir, hay una relación de dependencia de los alcaldes frente a esta ministra, y ella no puede utilizar ese poder para al mismo tiempo tramitar, gestionar intereses económicos del club que ella preside, ¿no? Como por ejemplo la licencia de funcionamiento para la organización de eventos pagados, pero allí no está lo que Dina Boluarte persigue. En realidad, cuando ella se ha quedado presidiendo el club Apurímac, lo que ella ha querido es tener un lugar de reuniones, un Zarratea 2, un lugar en donde se puede reunir con los alcaldes de Apurímac para tener beneficio político, y un lugar en donde pueda reunirse incluso con proveedores del Estado. Claro. Yo veo angurria. Yo veo una angurria, una codicia desmedida por mantenerse en el poder y por la acaparación, ¿no? O por el acaparamiento, mejor dicho, de cargos políticos. Ella ha tenido 5 cargos simultáneamente. Ha sido vicepresidente de la República, presidente del Club Apurímac, presidente de la Asociación de Clubes Departamentales, ha sido miembro de la RENIEC, es decir, teniendo la vicepresidencia parece que no le bastaba, y esa angurria, vuelvo a reiterar, esa especie de codicia por el poder político ha determinado fehacientemente su caída próxima, ¿no? Rosa. Bueno, creo que a la señora Boluarte ya le hemos dedicado muchos minutos. El Congreso debería efectivamente, ahí yo coincido con Mónica, actuar. Porque tanto la señora Boluarte como el señor Pedro Castillo, la única forma de que dejen el gobierno es por una acción del Congreso de la República. No existe otra forma. Que a la señora Boluarte le resuelvan sancionando, destituyendo e inhabilitando la acusación constitucional que ya está en curso, y al señor Pedro Castillo de la misma forma, o a través de una vacancia por incapacidad moral permanente. Pero no estamos viendo una voluntad de celeridad en el Congreso para abordar ni uno ni otro tema. Sí, más bien el día de ayer han completado las firmas para la moción de censura al PCM. 33 congresistas han firmado esta moción de censura que ya le da pase para que pueda ser admitida al Pleno del Congreso, y por lo tanto se agende su debate, el cual podría terminar con una sanción de censura al premier Aníbal Torres, y en ese sentido la crisis total del gabinete. Una crisis total que conllevaría una remoción total de todos los titulares de los ministerios, y que a lo mejor podría ser una oportunidad para que se puedan designar a ministros que realmente estén a la altura de los cargos. Yo sé que es un sueño muy lejano, pero digamos que sí hay un camino que el Congreso esté en este momento emprendiendo para poder garantizar una remoción de todos los ministros, es precisamente la censura al premier. Así que veamos atentamente cómo esto finalmente termina. Recordemos que en el Congreso pues los votos suelen ser esquivos cuando se trata de sancionar
a un miembro del Poder Ejecutivo, si los escuchamos cuestionar, si los escuchamos permanentemente alzar su voz. Sin embargo, en el momento en el cual se deben tomar decisiones, es decir, a la hora de la verdad, que son los votos, no los vemos realmente en la misma disposición con la que se los escucha. Ahora, el Congreso está en una posición también complicada, con 5 congresistas por primera vez investigados por un delito de corrupción, nada menos, ¿no? Entonces, digamos que este es un escenario que nunca antes se ha dado, y eso responde a que no hay inmunidad y por lo tanto el Ministerio Público pudo actuar directamente. Estos congresistas tienen impedimento de salida del país en este momento. Y no sabemos cuál va a ser también el destino del presidente Castillo frente a la investigación iniciada por Pablo Sánchez. Es decir, estamos frente a un momento de alta tensión que debería responderse con un Congreso a la altura de esta alta tensión para resolver. Y no es eso lo que estamos viendo, sino más bien es una suerte de convivencia conveniente en el cual mutuamente se sostienen. Sí, claro. En la cuerda floja, ¿eh? Mónica. Bueno, en esa aldea que es el Ministerio Público se comenta mucho sobre la cercanía de uno de los 2 nuevos fiscales supremos que han sido designados por la Junta Nacional de Justicia, y me estoy refiriendo a la fiscal suprema Espinosa, creo que es su apellido, discúlpenme si me equivoco, Benavides. Respecto de ella, se dice que ha sido bastante cercana a Martín Vizcarra y especialmente al fiscal a Vela, ¿verdad? Y esto, si es que fuera cierto, pues sería un indicador de cuál es la estrategia, lamentablemente, de la Junta Nacional de Justicia, y no sorprende porque esa Junta Nacional de Justicia fue precisamente conformada por el asesor de Martín Vizcarra y padre de María Antonieta Alba, el señor Jorge Alba Hurtado, y junto con Zoraida Ábalos. Entonces, esa Junta Nacional de Justicia tiene una falla de origen, ¿no? Porque ha sido precisamente seleccionada por personas muy cercanas a Martín Vizcarra y está seleccionando a vocales, bueno, de los 2, solamente de una se señala su cercanía con Martín Vizcarra y con el fiscal Vela. Entonces, esto nos hace ver, como decía, la estrategia que puede estar teniendo la Junta Nacional de Justicia. Hay dos candidatas que han quedado en los siguientes lugares, 3er y 4er lugar, de quienes lamentablemente también se habla sobre su cercanía con Martín Vizcarra. Entonces, si se copa nuevamente la Junta de Fiscales con integrantes cercanos al señor Martín Vizcarra, muy poco podemos esperar del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público nos ha dado muestras terribles de su falta de capacidad, de su falta de eficiencia, de su falta de justicia en las decisiones que ha adoptado. Y allí tenemos la sentencia casatoria de la que Rosa Bartra ya nos ha hablado, no sé si en este programa o en el anterior, que permite a Odebrecht seguir contratando como si nada con el Estado peruano, como si nunca hubiera pasado nada. Puede nuevamente tener la buena pro y el contrato en la licitación que quiera. Aquí no pasó nada para Odebrecht. Murió un presidente de la República gracias a ese extraño proceso que llevaron adelante los fiscales Vela y el otro fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Hay un presidente de la República, un presidente constitucional muerto. Pero los fiscales siguen como si nada ganando su remuneración, ¿no? Odebrecht va a seguir contratando con el Estado peruano, y los peruanos que hemos sido perjudicados por esas acciones de corrupción que nos han quitado la salud, la educación, la seguridad ciudadana, todo ese dinero que utilizaron en corrupción, que pudo utilizarse para garantizar la verdadera vigencia de los derechos humanos. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué culpable real hay en estos momentos en cárcel? Nadie.
No Sí, sé, claro. Rosita, ¿tú qué opinas? Tú que fuiste quien Lo que pasó pasa, la voz respecto de esa sentencia. lo que pasa, Moni, es que has puesto en la discusión dos temas que particularmente lo siento soy muy sensible a esos temas. El primero es el de la Junta Nacional de Justicia y tú señalas, y te doy esta vez toda la razón, este es un pico de coincidencia, en el sentido de que tiene una falla de origen. Realmente tiene una falla de origen. Y yo recuerdo cuánto batallamos en el 2018 para hacer comprender a la población de que esa reforma del Sistema Nacional de Justicia impulsada por Martín Vizcarra, obligándonos al Congreso de la República a aprobar, a discutir y aprobar, y que nosotros nos oponíamos con tanta vehemencia y que advertíamos que esto era para copar el Ministerio Público. Martín Vizcarra empezó con un proyecto de ley inconstitucional en el cual declaraba en emergencia el Ministerio Público. Hagamos memoria y recordemos cuando él regresó de Brasil, ni siquiera asistió a la toma de mando de Jair Bolsonaro y regresó para con sus fiscales impulsar un proyecto de ley inconstitucional que finalmente estuve en la Comisión de Constitución, lo archivamos porque era abiertamente inconstitucional. Luego de eso, él, frente a la respuesta del Congreso, impulsó su Junta Nacional de Justicia. La impuso y definitivamente eso tenía un objetivo que ya concretaron, que era copar el poder, el Ministerio Público, para que el ente persecutor del delito estuviese manejado por Martín Vizcarra, para que Martín Vizcarra se convirtiera en el persecutor de los delincuentes. Increíble, lo han logrado, destituyeron a Chávarri, a Gálvez, a Rodríguez Montesa, se quedaron Zoraida y Pablo, y ahorita ya pusieron a los dos nuevos fiscales supremos. Y la favorita para ocupar el cargo de fiscal de la Nación sería esta fiscal, sobre la cual ya hay un manto de duda con respecto a sus, digamos, fidelidades, aparentemente Cercanías, sería, ¿no? de sus cercanías, y esto sería a Martín Vizcarra, lo cual definitivamente nos garantiza impunidad para todos los criminales. Impunidad para quienes han hecho de nuestro país lo que han querido, han envenenado todo lo han envenenado, y ahora pues con toda la formalidad que les otorga la Junta Nacional de Justicia van a operar ya directamente. Y Entonces, sobre todo justo cuando el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha dispuesto el inicio de las investigaciones contra Pedro Castillo. Cuando estaba Zoraida Ábalos dirigiendo el Ministerio Público y los ciudadanos pedíamos a la Junta Nacional de Justicia que nombre a más fiscales supremos para que integren esa Junta de Fiscales, y Zoraida Ábalos tenga quien la reemplace, además de Pablo Sánchez, la Junta Nacional de Justicia dormía absolutamente. Pero bastó que Pablo Sánchez disponga el inicio de las investigaciones contra Pedro Castillo para que la Junta Nacional de Justicia decida designar, seguir adelante con los concursos públicos para los fiscales que ahora se sumarían, ¿no? Y que seguramente dirigirán el Ministerio Público en sustitución de quien ha ordenado la investigación contra Pedro Castillo. Qué casualidad, ¿no? Zoraida Ábalos es la más grande sinvergüenza que existe en la juridicidad peruana, ¿no? Se negó rotundamente a investigar a Pedro Castillo, utilizando un argumento constitucional falso, porque lo que no se puede al presidente Pedro Castillo, debido a la inmunidad que tiene, es justamente acusarlo constitucionalmente, pero sí investigarlo. Y esta mujer lo único que hizo fue absolutamente dilatar todo el proceso. No pudo recabarse las pruebas de origen en su momento, que después fueron borradas, y ha generado pues todo este proceso de ideologización del vizcarrismo, la lagartización de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y los entes jurídicos correspondientes. Ojo que yo no estoy de acuerdo con esta teoría. Yo sí creo que esto también está en manos del Congreso. Desgraciadamente, el 117 de la Constitución
es absolutamente claro en el sentido de que no se puede acusar al presidente durante su mandato, salvo por los 4 delitos que ya están taxativamente señalados. Y hay un proyecto de ley en el Congreso desde enero para modificar el 117 y permitir acusar al presidente por delitos de corrupción. Esto abriría el camino sin ningún tipo de discusión constitucional al respecto. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Si han podido dictaminar la bicameralidad y la reelección, un proyecto que reforma más de 50 artículos de la Constitución, ¿por qué no modifican el 117? Ahí es donde yo advierto que el Congreso en realidad, más allá del discurso, no está dando los pasos adecuados para permitir la investigación. Es verdad, desde mi análisis, que el 117 le da inviolabilidad al presidente de la República. Ojo que es para la presidencia, no para Pedro Castillo. Y es porque no puedes comprenderlo en investigaciones ni siquiera preliminares, porque las medidas coercitivas que tendrías que aplicarle resultan incompatibles con la función que tiene el presidente. Levantamiento de secreto de las comunicaciones o impedimento de salida del país, o a lo mejor prisión preventiva. No se puede, es el presidente de la República. Sí. Entonces, es una situación complicada que se puede resolver fácilmente con una reforma que haga el Congreso de la República, con un proyecto que ya tiene medio año esperando. Ahora, sí hay algo que yo quiero retomar con respecto a lo que ha señalado Mónica, y es que tampoco creo mucho en Pablo Sánchez y su investigación. Fíjate en la apertura, en la disposición de diligencias preliminares, cita en la fecha que el presidente disponga para dar su declaración voluntaria. O sea, creo que una vez más nos están meciendo con el tiempo porque saben del inconveniente constitucional, porque además están haciendo una citación bastante conveniente para los intereses de Pedro Castillo. Y más bien ahora que ingrese una nueva fiscal de la Nación ya veremos qué es lo que ocurre. El problema es que mientras tanto el Congreso no actúa, nosotros seguimos esperando que ocurra un milagro, y los milagros sí están ocurriendo, pero no para la justicia, pero no para superar nuestros problemas. Los milagros sí están ocurriendo para Odebrecht y sus socios, porque como acaba de comentar Mónica, el Poder Judicial ha emitido una sentencia casatoria en la cual acá no pasó nada. Señores de Odebrecht, ya que ustedes tienen un acuerdo de colaboración eficaz que les da todos los beneficios del mundo, entonces ustedes pueden seguir contratando. Acá no pasó nada. Hay proveedores del Estado que por quítame esta paja, los han inhabilitado y no les permiten trabajar absolutamente nada. Pero a Odebrecht, con todo lo que carga encima, no, ellos sí pueden contratar. Ojo que todo esto tiene un correlato histórico. Para eso quisieron tomar la justicia, para eso quisieron tener la persecución del delito, para eso disolvieron el Congreso, para eso facilitaron la llegada de Pedro Castillo al poder. Todo está encadenado. No veamos esto como hechos aislados, porque de lo contrario no se va a poder atacar el problema y por lo tanto encontrar una solución desde el fondo, que es como se requiere. Mónica. Sí, bueno, yo creo que de todos modos es notorio que hay un paso adelante con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Yo quisiera darle todavía el beneficio de la duda. La situación de todos modos es distinta. Desde que ingresó se dispuso, se tomaron acciones mucho más efectivas, por ejemplo, para la captura o para la búsqueda de los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Miren, por lo menos dicen que hay que hacerlo. Zoraida Ábalos era absolutamente Shakira. Ella ni escuchaba, ni veía, ni nada. Y cuando finalmente se le pedía, digamos, se la presionaba para que opine algo, sus opiniones siempre eran negativas. Sus decisiones siempre eran en favor de la corrupción. Yo no digo
No digo todavía que las acciones del señor Pablo Sánchez hayan rendido los frutos que el Perú necesita, no los que deseamos, no los que desea la oposición, sino las que el Perú necesita. Pero todavía quiero darle el beneficio de la duda. Sí, pues, efectivamente, finalmente lo que está sucediendo es que se ha ejecutado, se viene ejecutando, se viene cumpliendo el plan malévolo y perverso de Vizcarra contra la administración de justicia en el Perú. Sí, y ahí está Martín Vizcarra de lo más contento con su programa, dando consejos sobre gobernabilidad. Vaya que hay que tener sangre reptiliana, ¿no? Realmente hay que tener la sangre de reptil para dirigirse a la nación con ese sentimiento de superioridad moral y de capacidad ejecutiva como la que hace este señor. Vaya que es increíble. Y entonces, pues, hay gente como Pedro Castillo y sus ministros que pueden sentirse dentro del esquema, dentro de ese esquema que desgraciadamente venimos padeciendo los peruanos y que nos está hundiendo cada vez más desde hace ya varios años. Sí, la destrucción moral de la que son responsables Pedro Castillo, Dina Boluarte, Martín Vizcarra, Mirta Vázquez. También ha participado Sagasti, Mirta Vázquez, ¿no? Mirta Vázquez, que ha salido a criticar ahora... Mirta salió a criticar a Pedro Castillo, pero sí ha sido su premier. Y no nos olvidemos de Ollanta-Humala y de Nadine Heredia, que están pasando piola, ¿no? Pero con ellos empezó, por ejemplo, la designación de funcionarios sin que cumplan los perfiles necesarios y la persecución política, porque imagínense ustedes, en el gobierno de Ollanta-Humala, que haya un funcionario público que diga que era fujimorista o aprista, era imposible. Y ahora tenemos a este presidente ya absolutamente descarado y sin sangre en la cara, que con su grupo han normalizado la comisión de delitos. Ese es un pésimo mensaje para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Eso es lo peor que pueden haberle hecho al Perú. La contratación de gente sin requisitos. Y sabes, ha salido ayer el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, no quiere decir cuánto le cobra a Pedro Castillo por su defensa, pero ha salido un contrato que tiene Benji Espinosa con el Estado, con el Ministerio de Justicia, precisamente desde que Aníbal Torres es ministro, un contrato por 90.000 soles para la defensa de un funcionario público que ha sido acusado por pertenecer a una organización criminal y por realizar actos de tráfico de influencias. 90.000 soles, a diferencia de otros contratos del mismo tipo, celebrados en el mismo mes prácticamente dentro del Ministerio de Justicia, en los que se cobra 45.000 soles. ¿Por qué un abogado que no es el abogado de Pedro Castillo cobra por un proceso penal en el Ministerio de Justicia 45.000 soles y por qué Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, cobra 90.000 soles, el doble por un caso también penal? ¿Quién realmente está pagando la defensa del señor Pedro Castillo? ¿No seremos todos los peruanos con los recursos que están asignados al Ministerio de Justicia? Seguramente. Todo un tema. Recordemos que este es un tema que tiene discusión antigua con respecto a por qué el Estado tiene que pagar la defensa de los que son procesados por actos de corrupción. Este es, bueno, en fin, creo que esto tiene para mucho, mucho más. Desgraciadamente el tiempo también nos queda pequeño, Alberto, no sé cómo vamos de tiempo. No, sí, creo que ya nos pasamos hace rato. Estamos para terminar. Y qué lástima pues haber estado bajo la égida del gran líder de la moralidad peruana, ¿no? Martín Vizcarra, alias el bebito Fiu Fiu. ¿No? Oye, no, a mí me resulta bastante desagradable eso del bebito Fiu Fiu. Creo que ha degradado la palabra bebito como expresión de cariño, ¿no? Ahora, cariño, ¿no? Sí, escuchar bebito ya es pensar parte del argot en los popular. Reptiles. Sí, pues en versión reptiliana, ¿no? En versión reptiliana, sí. Que creo que debería realmente acabarse. Ojalá y ocurra el milagro, el Congreso
recupere la dignidad y entienda cuál es su rol constitucional en un momento tan delicado como el que tenemos en este momento. Sí, la vacancia es algo que realmente sería pues una tabla de salvación para el Perú. Todas estas cosas que hemos conversado, la degradación moral del Estado, los funcionarios corruptos, el presidente con las características que tiene negándose a hablar con la prensa, la intencionalidad de Martín Vizcarra de copar todo el aparato del Estado. Creo que la vacancia es una necesidad nacional. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Rosa, un buen programa, nuestras panelistas de lujo. Amigos, muchísimas gracias, el abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes. Esto ha sido Pico Pico. Rosa, Mónica, abrazo grande. Chao. Thank you.